En comunicación con Fernando López Chiesa, él es socio de impuestos en Litvin y Asociados, y le damos la bienvenida. Gracias por estar del otro lado, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien aquí. Matías Urtagui y Javier Pensic, te damos la bienvenida a Rosca y Casta. Bueno, un Bueno, gusto estar en contacto y bueno, seguramente tendremos novedades fiscales con respecto a lo que tiene que ver con el impuesto país, ¿no? Sí, justamente, buenas tardes, Fernando. Vamos a separar en dos este asunto. Primero, si lo más didácticamente posible para entenderlo desde el consumidor. ¿En qué le cambia este final, digamos, del impuesto país? Bien, acá tenemos dos cuestiones, ¿no es cierto?, que impacta el impuesto país. Uno es, ¿no es cierto?, uno como consumidor cuando hace compras, ¿no es cierto?, con tarjeta de crédito al exterior o algún pasaje, o por ejemplo cuando contrata una plataforma de streaming y paga con su tarjeta de débito o de crédito. Bueno, cuando uno está pagando sus servicios en moneda extranjera en dólares, aparte del tipo de cambio oficial, se nos cobra lo que es el impuesto país en un 30% y una percepción del impuesto a las ganancias en otro 30%. Es lo que comúnmente se denomina el dólar tarjeta, ¿no es cierto?, que hoy se ronda los 1.600 pesos. Entonces, a partir de diciembre, ¿no es cierto?, se elimina el impuesto país y las personas que hagan este tipo de consumos se les va a eliminar ese 30%. Esto significa que el dólar, ¿no es cierto?, el dólar tarjeta estaría cercano a los 1.300 pesos, ¿no? Hay un abaratamiento entonces para ese tipo de consumos que a veces cuando la gente viaja los evita, pero que cuando uno hace una contratación chiquita desde acá, como usted bien dijo, una compra de algún servicio y demás, uno dice, bueno, lo pago de esta manera y ahí sí hay un abaratamiento. Ese es el primer aspecto del consumidor, ¿es así? Es correcto, es así. Uno tiene la opción de pagar el resumen de la tarjeta de crédito con los propios dólares que ya compró, tal vez a través del dólar MEP, o si no tiene esos dólares, lo paga en pesos y se le aplica esto que usted bien decía del impuesto de país y la percepción, lo que denominamos el dólar tarjeta. Bien. Vamos a la segunda parte que tiene más que ver con las importaciones entonces. Exacto, también para las importaciones, llegado el 24 de diciembre se deroga el impuesto país, pero se adelantó, ¿no es cierto? Y todas las importaciones que se realicen a partir del día de hoy ya no se le aplica más ese impuesto país. Entonces, imaginemos una empresa que necesita importar mercaderías, materias primas, repuestos. Bueno, más allá del dólar, también está pagando, ¿no es cierto?, este impuesto país del 30%. En algunos productos puede llegar a ser menos, en lo cual se va a eliminar, ¿no es cierto?, este impuesto. Entonces, eso debería repercutir en el precio final de sí, venta y es sí. por eso que el consumidor final debería terminar pagando menos, ¿no es cierto?, por ese producto. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo afectaría esto en los consumidores en términos de precios de bienes y servicios importados, que ya nos ha contestado? Pero por otra parte, preguntarle si cree que la eliminación del impuesto a las ganancias podría mejorar la competitividad de las empresas argentinas y fomentar también el comercio exterior. Bien, a ver, lo que se elimina es el impuesto país, ¿no? Sí. Y acá es un trabajo que las empresas van a tener que empezar a hacer y a reestructurar, ¿no es cierto?, sus costos de materia prima, de mano de obra, laborales, digitales, y volver a pensar un poco el rediseño, ¿no es cierto?, de esa producción. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora las barreras están empezando a abrir, las importaciones comienzan a abrir, yo puedo hacer importaciones a través de los servicios postales, entonces se empieza a ver como una competitividad local frente a los productos, ¿no es cierto?, de afuera. Entonces digo, hoy no estamos en igualdad de condiciones, una empresa pyme, un pequeño emprendedor, una empresa media, frente a determinados productos del exterior, sobre todo los tecnológicos donde hay mucha diferencia en el precio. Entonces digo, el empresario va a tener que poner lo suyo y el Estado va a tener que ayudar con determinadas políticas, ¿no es cierto?, tributarias, laborales y demás, para que efectivamente sea una competencia sana.
pero necesitamos de las dos partes. Sobre eso, bueno, hoy no hay más que mirar los portales. En estos momentos acaba de hablar Funes de Rioja hace un ratito. Hay un enojo bastante grande de la UIA, uno en el plano institucional, porque el presidente no fue, el ministro de Economía no fue a la reunión, pero hay otro más real y que hace a los bolsillos de las empresas, que tiene que ver con la avalancha importadora. Vamos a ponerle este nombre genérico. Sí. ¿Cómo ve ese tema? ¿Será así? ¿Se viene una avalancha importadora? Mira, a ver, esta película nosotros en algún momento de nuestra historia la hemos vivido, ¿no es cierto?, cuando se abren de esta manera y no hay control en esas importaciones, que obviamente perjudica a la empresa local. Yo creo que no ha sido una buena señal por parte del Estado de no haber accedido, no haber participado de esta reunión en el día de hoy, porque bueno, no da señales, ¿no es cierto?, y tienen que sentarse en una mesa de diálogo, ¿no?, para reformar algunas políticas fiscales. Me parece que se debe una gran reforma tributaria, sumado a una reforma laboral. Entonces hubiera sido una buena señal. Pero digo, vemos que esta avalancha importadora puede, ¿no es cierto?, abrirse. Pero puede abrirse y encima con un dólar potencialmente bajo. Es decir, Bajo. usted puede abrir barreras arancelarias, bajarlas. Debería haber un tema de una baja fiscal, como usted dijo, pero por ahí con un dólar un poco más competitivo, distinta sería la cosa. Ahora, con un dólar que está llegando a históricamente más cerca de los pisos que de los techos, puede traer perjuicios a nivel de empleo, ¿no? Exacto, digo, esto es parte del modelo que se planteó en el gobierno, y un poco esto era la apertura, ¿no es cierto?, que se buscaba. Durante mucho tiempo también sufrimos las restricciones a las importaciones, las empresas no podían importar, tenían problemas con las restricciones, había que pedir autorización para pagar al exterior, entonces también sufrimos desde el punto de vista económico, comercial y empresarial esas trabas, ¿no es cierto?, que teníamos. Y una forma de lograr poder vencer y poder importar fue con esta brecha cambiaria, ¿no es cierto?, con este impuesto país que se generó. Bueno, ahora el Banco Central tiene reservas, producto de que fue acumulando, producto del blanqueo, y puede hacer frente, ¿no es cierto?, a esos dólares. Entonces, bueno, empieza a destrabar con el objetivo de terminar finalmente de destrabar en el 2025 ese cepo cambiario. Bueno, por un lado eso va a favorecer tener estas reservas para poder sacar esos dólares al exterior, pero no podemos nunca descuidar, ¿no es cierto?, la industria local, que viene, ¿no es cierto?, de una crisis económica, que viene, ¿no es cierto?, bastante relegada y tratando de salir a flote luego de un gran proceso inflacionario que vivimos, ¿no es cierto?, el año anterior. Si no hay reforma laboral, si no hay reforma tributaria y se lo ayuda a la pyme, es difícil, ¿no es cierto?, para el empresariado local. Estamos hablando con Fernando López Chiesa, tributarista, socio de impuestos en Litvin y asociados. Fernando, preguntarte la última por mi parte, ¿podría la eliminación del impuesto país tener algún efecto sobre la inflación? Mira, en realidad es un impuesto que se elimina y no se va a reemplazar por otro, sino que va a ser el impuesto a las ganancias el que, a través de una mayor actividad económica junto a los derechos de exportación, es lo que van a mantener, ¿no es cierto?, esa recaudación. No creo que la eliminación genere un aumento de la inflación. Yo creo que va a ir hacia la baja, ¿no es cierto?, de este proceso inflacionario en lo sucesivo, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que parecería cierta estabilidad, ¿no es cierto?, en el tipo de cambio. Y la última, ahora sí, por mi parte, hubo bastantes modificaciones y cambios últimamente en la AFIP. ¿Cuál es su pensamiento sobre eso? ¿Fueron correctos? ¿Estuvieron bien diseñados? ¿La AFIP va a funcionar mejor? ¿Cómo ves esas modificaciones? En AFIP y en aduana. Exacto, hasta el día de hoy lo que hemos visto ha sido
un cambio en la estructura jurídica del organismo, donde se le ha achicado ese nivel de administración para ser una autoridad fiscal, donde va a tener ahora dos grandes ramas, ¿no es cierto?, impositiva y aduanera, donde la parte de seguridad social que antes pertenecía así, bueno, va a quedar subsumida dentro de la parte fiscal. En principio lo que hemos visto son cambios en la estructura, en las jefaturas, en lo que tiene que ver con la conducción de estas dos grandes direcciones, pero a nivel después, operativo, trabajo, resoluciones y demás, ha continuado de la misma manera, ¿no es cierto?, que hasta ahora. Muy bien, Fernando López Chiesa, le agradecemos por su tiempo y la comunicación con Ecomedios. Un gusto como siempre, estamos en contacto, hasta luego. Gracias. Era Fernando López Chiesa, tributarista, socio de impuestos en Litvin y Asociados, pasó por Rosca y Casta.